Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vikari Jaya Radha Madhava Kunja Vikari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrayakacharya Astottara Sachri Shrimat Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Gadanta Raj Srimat Bhagavatam Ki Jai Shri Shri Gauranitai Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaura Premanande. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Shri Guru y Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Satsvarupta Swami Niti Namene. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namene. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Chayam Mudirayet. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 16, Jai y Vijay, maldecidos por los sabios. Estamos en el verso número 12. Tanme svavarturavasaya malakshamanau Yushmat vyatikramagatim pratipadya sadhyaha Bhuyo mamanti kamitam tadanugraho me. Yat kalpatam machirato britayor vivasa. Tanme svavarturavasayam alakshamanau. Yushmat vyatikramagatim pratipadya sadhyaha. Bhuyo mamanti kamitam tadanugraho me. Yat kalpatam machirato britayor vivasa. Tamme svavarturavasayam alakshamanau. Yushmat vyatikramagatim pratipadya sadhyaha. Bhuyo mamanti kamitam tadanugraho me. Yat kalpatam achirato britayor vivasa. Yushmat vyatikramagatim pratipadya sadhyaha. Bhuyo mamanti kamitam tadanugraho me. Yat kalpatam machirato britayor vivasa. ¿Se acabó? Tanme svavartu
avasayam lakshamanau. Yushmat vyatikramagadin pratipadya sadhya. Bhuyo mamantikamitam tadanugrahomi. Yat kalpatam achirato pritayor vivasa. Traducción y significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Tat, por tanto, mía, Svabhartu, de su amo, Avasayam, la intención, Alakshamanau, sin conocer, Yushmat, contra vosotros, Vyatikrama, ofensa, Gatim, resultado, Pratipadya, cosechando, Sadhyaha, inmediatamente, Bhuyaha, de nuevo, Mama Antikam, cerca de mí, Itam, obtener, Tat, ese, Anugraha, un favor, a mí, Yat, el cual, Kalpatam, que se disponga, Achirataha, no largo, Vrittayo, de estos dos sirvientes, Vivasa, exilio. Estos sirvientes míos se han propasado con vosotros, sin conocer la mente de su amo. Por tanto, consideraré como un favor que me hacéis si ordenáis que sin dejar de cosechar el fruto de su falta, puedan regresar a mi presencia pronto y que, sin que mucho tiempo medie, expire el de su exilio de mi morada. Si lo queréis repetir, estos sirvientes míos se han propasado con vosotros, sin conocer la mente de su amo. Por tanto, consideraré como un favor que me hacéis si ordenáis que, sin dejar de cosechar el fruto de su falta, puedan regresar a mi presencia pronto. Y que, sin que mucho tiempo medie, expire el de su exilio de mi morada. Significado. De esta declaración podemos entender lo deseoso que el Señor está de tener de regreso en Vaikunta a su servidor. Por tanto, este incidente prueba que quienes han entrado una vez en un planeta Vaikunta no pueden caer nunca. El caso de Jai y Vijay no es una caída. No pasa de ser un accidente. El Señor siempre está deseoso de tener a tales devotos de regreso
en los planetas Vaikuntas lo antes posible. Debe darse por supuesto que no hay posibilidad de que se produzca un malentendido entre el Señor y los devotos. Pero cuando hay discrepancias o desavenencias entre un devoto y otro, hay que sufrir las consecuencias, aunque ese sufrimiento sea temporal. El Señor es tan bondadoso con sus devotos que tomó toda la responsabilidad de la ofensa de los porteros y pidió a los sabios que facilitasen su regreso a Vaikunta tan pronto como fuese posible. Tammesva Bhartura Vasayam Alakshamanau Yushmat Vyati Kramagatim Pratipadya Sadhyaha Bhuyo Mamanti Kamitam Tadanugraho Me Yatkalpatam Machirato Britayor Vivasa. Estos sirvientes míos se han propasado con vosotros sin conocer la mente de su amo. Por tanto, consideraré como un favor que me hacéis si ordenáis que, sin dejar de cosechar el fruto de su falta, puedan regresar a mi presencia pronto, y que, sin que mucho tiempo medie, expire el de su exilio en mi morada, de mi morada. Mukam karoti vachalam pangum langa yate girim yatkripa tamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishvaram Vanchakalpa tarupyascha kripa sindupya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. La narrativa de Jai Vijay, este lila, este pasatiempo, a veces Srila Prabhupada lo utiliza para decir que no se puede caer de Vaikunta, y a veces lo utiliza como punto de referencia del alma que ha venido al mundo material. Encontramos esas dos aproximaciones. Y tanto en las escrituras como en los comentarios de los acharyas se encuentran ambas perspectivas. Por ejemplo, Srila Jiva Goswami en su Bhakti Sandarbha habla, también Srila Bhaktivinoda Thakur en su canción Anadi Karama Pale, habla de cómo el enredo del alma en el mundo material no tiene comienzo, Anadi. Y se utiliza el término Nitya Bhatta, eternamente condicionados. Y que no tiene comienzo significa pues que no puedes trazar la historia. El Prabhupada dice que no se puede trazar la historia del comienzo, del enredo, y dice desde tiempo inmemorial. Pero por otro lado encontramos, por ejemplo, en el Brihad Bhagavatamrita, que Sanatana Goswami explica cómo Gopakumar regresa y se encuentra con Krishna y se abrazan. Y hay varias referencias que indican
que da la impresión como que sí que ha estado ahí y que le está esperando, como aquí el señor Narayana, antes de que se vayan Jai Vijay al mundo material, quiere que ya estén volviendo. Dice, vale, no voy a contradecir vuestra maldición, os doy la prerrogativa de tomar la decisión, le dice a los Kumaras, pero que no sea por mucho tiempo, que puedan volver rápido. La palabra que utiliza aquí es, en la última línea del verso, achirato. Chirata significa largo. Achirato significa no largo, muy corto. Bien, había sacado 3 referencias para compartir hoy que nos sirvan de reflexión. Una es del Brihad Bhagavatamrita, en la narrativa de Gopakumar. La historia, para los que no estén familiarizados, es que en la segunda parte de esta obra de Srila Sanatana Goswami, el Goswami narra la historia de Gopakumar, que es un vaquerito de Govardhan, que hace un recorrido desde el mundo material, pasa por todos los mundos materiales, por Svargaloka, el cielo material, por los planetas de los sabios, Tapoloka, primero Maharloka, Tapoloka, Janaloka, hasta llegar al planeta de Brahma, la morada del señor Shiva, hasta que llega a Vaikunta. Y en el recorrido por Vaikunta llega a la morada del señor Ramachandra. Y entonces el señor Ramachandra dice lo siguiente. Eso está en el capítulo 4 de la segunda parte del Brihad Bhagavatamrita, el verso número 263. Bhogopanandana surrittama sadhu sadhu sneham vidaya babata vijaya kritotra vishramyatam malamalam bahubi prayasair etairna dukkayachiram nijabandhavamam. Utiliza la misma palabra, chiram, y aquí lo habla desde otra perspectiva. Chiram quiere decir mucho tiempo. Nadukkaya chiram. Llevo sufriendo mucho tiempo por ti. Como el padre que sufre por él. El hijo, la parábola bíblica del hijo pródigo que salía todos los días a ver si el hijo ese que se había perdido, si regresaba. ¿Recordáis esa parábola de los evangelios? ¿Eh? Sí, el hijo pródigo. Salía todos los días a ver si ese hijo perdido sí regresaba. Y aquí Sri Ramachandra expresa el mismo feeling. El Señor Supremo dijo, eso es lo que le dice a Gopakumar, lo primero que le dice cuando lo ve, cuando le da la bienvenida. Mi querido hijo de un vaquero, mi mejor amigo, bien hecho, bien hecho. Al mostrar tu afecto, me has conquistado. Ya es suficiente con todo este esfuerzo. Ahora simplemente relájate. Tú me has hecho a mí, tu querido amigo, infeliz ya por bastante tiempo, indicando que le estaba esperando.
las palabras que utiliza para subrayarlas son Nadukaya Chiram, Etair Nadukaya Chiram. Ya me has hecho sufrir bastante, que es lo mismo que el Señor expresa en el verso de hoy, pero en el sentido contrario. Se van a ir y dice que no pase mucho tiempo hasta que vuelvan. Jai Vijay. Los quiere rápido de regreso al hogar. Ayer el Laxmiseva Devi quería hacer una pregunta que luego me la hizo a lo largo del día, y la pregunta de ayer tiene relación con el verso de hoy. Se refirió al comentario de Srila Prabhupada sobre el segundo capítulo de la Bhagavad Gita, el verso número 29. Es el verso que describe lo asombrosa que es la jiva, el alma. Voy a leer el verso y el significado de Srila Prabhupada. Ascharyavat pachati kaschitenam, ascharyavat vadati tataiva chanyaha, ascharyavat chainamanjam shrinoti shrutvapi pienam vedana chaiva kaschit. Algunos consideran que el alma es asombrosa, otros la describen como asombrosa, y otros más oyen hablar de ella como algo asombroso, mientras que hay otros que, incluso después de oír hablar de ella, no logran comprenderla en absoluto. El significado de Srila Prabhupada: como el Gita Upanishad está basado en gran parte en los principios de los Upanishads, no es sorprendente encontrar este pasaje en el Katha Upanishad 1.2.7. Shravana yapi bahubir yonalapya shrimvato pi bahavoyamna vidya vidyu aschariyosya vakta kushalosya lapta ascharyo gyatva kusalanushishta. Es sin duda muy asombroso el hecho de que el alma atómica se halla en el cuerpo de un gigantesco animal, en el cuerpo de un gigantesco árbol baniano y también en los microbios, millones y billones de los cuales ocupan tan solo 1 centímetro de espacio. Hombres con un escaso acopio de conocimiento y hombres que no son austeros no pueden entender las maravillas de la chispa espiritual atómica e individual, pese a que lo explica la más grande de todas las autoridades del conocimiento, quien le impartió lecciones incluso a Brahma, el primer ser vivo del universo. Debido a una concepción material burda de las cosas, la mayoría de los hombres de esta era no pueden imaginarse cómo una partícula tan pequeña puede al mismo tiempo volverse tan grande y tan pequeña. Así pues, los hombres consideran que el alma propiamente dicha es maravillosa, ya sea por constitución o por descripción. Ilusionada por la energía material, la gente está tan inmersa en cuestiones relacionadas con la complacencia de los sentidos que tiene muy poco tiempo para entender el asunto de la comprensión
del ser. Si bien es un hecho que sin esa comprensión del ser, todas las actividades que se realizan en la lucha por la existencia terminan al final en el fracaso. Tal vez uno no tenga idea de que debe pensar en el alma y además buscarles una solución a los sufrimientos materiales. Algunas personas que están inclinadas a oír hablar del alma puede que asistan a conferencias con buena compañía, pero a veces, debido a la ignorancia, se desvían y aceptan que la superalma y el alma atómica son una sola, sin diferencia de magnitud. Es muy difícil encontrar a una persona que comprenda perfectamente la posición de la superalma, la del alma atómica, sus funciones respectivas, sus relaciones y todos los demás detalles grandes y pequeños. Y es aún más difícil encontrar a una persona que haya extraído el beneficio pleno del conocimiento del alma y que sea capaz de describir la posición del alma en los diferentes aspectos. La pregunta que planteaba ayer Laxmiseva era esta, que a qué se refería aquí cuando habla de los diferentes aspectos. Entonces el tema de hoy, de cómo el alma viene al mundo material, sería otro aspecto que hace que el alma sea tan asombrosa que muchas veces genera debates incluso entre devotos eruditos. Y hay devotos que toman una postura muy firme en un lado, otros devotos toman otra postura muy firme en el otro lado, otros devotos se posicionan a un nivel intermedio, porque es muy difícil entender la posición del alma en los diferentes aspectos. Pero si de una forma u otra uno es capaz de entender la materia que trata del alma, entonces su vida es un éxito. Y ahora Srila Prabhupada nos da la clave. El proceso más sencillo para entender la cuestión del ser consiste, no obstante, en aceptar las declaraciones del Bhagavad Gita, que habló la más grande de todas las autoridades, el Señor Krishna, sin dejarse desviar por otras teorías. Pero también se requiere de una gran cantidad de penitencias y sacrificios, ya sea en esta vida o en las anteriores, antes de que se pueda aceptar a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, a Krishna se lo puede conocer como tal en virtud de la misericordia sin causa del devoto puro. Sin embargo, a Krishna se le puede conocer como tal en virtud de la misericordia sin causa del devoto puro y de ninguna otra manera. Y la tercera referencia que quería compartir, la compartí el otro día en una clase en Nueva Brayamandala. Si alguien la ha escuchado, pues no pasa nada por escuchar de nuevo. No pasa nada por escucharlo de nuevo. Y los que no lo habéis escuchado, pues podéis escucharlo hoy. Es una narrativa un poquito larga, pero que trata sobre cómo este debate se generó, el debate de la posición del alma, entre comillas, antes
de venir al mundo material. Y claro que ese antes y después es una percepción del mundo de Maya, que vemos el tiempo como... no vemos el tiempo como eterno, sino que vemos nuestra condición, estamos identificados con el cuerpo material y juzgamos en base a nuestra identificación con el cuerpo que hay un antes y un después, porque el alma en el mundo de Maya está limitada por el tiempo y el espacio, y eso le hace pensar que hay un antes y un después, cuando en realidad el alma es eterna y pertenece al plano de la eternidad, en una relación amorosa con Krishna, que es eterna. Jivera Swarup Hoy Krishnera Nityadas. La posición constitucional del alma es que somos sirvientes eternos de Krishna. Entonces esta historia la leí el otro día en un libro que justo ahora ya está en Amazon. Si alguien lo quiere comprar, está fresquito, recién salido del horno, como el pan o la pizza recién salida para ofrecer a Krishna. Lo escribió Kurma Prabhu, discípulo directamente iniciado por su divina gracia Srila Prabhupada, el famoso cocinero, y lo titula La religión de la cocina y otros relatos. Kurma Prabhu, aunque es de Inglaterra, estuvo en Australia sirviendo a Krishna y a los devotos durante muchos años, y estuvo presente durante las 6 visitas que Srila Prabhupada hizo a Australia, y ha escrito un libro dando testimonio de ello, y en este libro se refiere muchas veces también a su experiencia con Srila Prabhupada en Australia, y esta es una de ellas. Cuenta cómo Madhudwisha Swami llegó a Sydney en el año 1972, enviado por Srila Prabhupada para impulsar el movimiento, y Madhudwisha Swami le planteó una pregunta a Srila Prabhupada en el informe mensual que le envió. Porque Madhudwisha había estado con Srila Prabhupada en Bombay anteriormente, antes de ir a Australia, y había escuchado una respuesta que Prabhupada había dado al respecto del origen de la jiva, o del antes de la jiva, antes del mundo material. En la carta le decía lo siguiente: en marzo de 1971, Subal Maharaj le preguntó en Bombay, le dice a Prabhupada, en Akash Ganga, tuvimos un lila original con Krishna en Krishnaloka o Vaikunta antes de que cayéramos por primera vez en Maya. Su respuesta fue bastante clara: sí. Todos los que estábamos allí quedamos bastante sorprendidos, pues todos pensábamos que originalmente éramos almas jiva resplandecientes vibrando en el Brahmayoti, con nuestras relaciones en estado latente. Entonces Madhudwisha en la carta le explicó a Srila Prabhupada que algunos devotos en Sydney habían estado propagando la teoría que como nadie cae de Vaikunta, como a veces dice Prabhupada en relación a la historia de Jai y Vijay, hoy dice que esto no fue una caída, que fue un accidente, en todo caso. No pasa de ser un accidente. Como Prabhupada había hecho esas afirmaciones, los devotos decían
que debían haber caído del resplandor del Brahmayoti, porque habían leído en alguna parte de los libros de Srila Prabhupada, habían leído sobre este tema. Entonces le plantearon, bueno, en la carta dice lo siguiente, dice: cuando llegué aquí a Sydney me hicieron la misma pregunta que Subal Maharaj le hizo a usted y procedí a responder de manera similar a la suya. O sea, dijo que sí. Como Prabhupada había dicho que sí, pues él respondió que sí, que hemos tenido un lila con Krishna en Vaikunta o en Goloka. Esto causó cierta perturbación entre todos los devotos, pues anteriormente Mohanananda, Upendra y otros estaban enseñando algo distinto. Es decir, que nunca habíamos tenido una relación activa con Krishna y ellos apoyaban su punto de vista basándose en el libro de Krishna, en el capítulo titulado La descripción del otoño, en las 3 primeras páginas, y en el Brahma Samhita de su Guru Maharaj, comentario al mantra 16. Entonces la discrepancia era esta. Existen las jivas antes de venir a este mundo material como lápices de rayos que emanan del Brahman, o antes de caer a este mundo material tuvimos un pasatiempo manifestado con Krishna en Goloka o Vaikunta, en cualquiera de los 5 rasas principales o en algún rasa secundario. Antes de la primera caída, estábamos con Krishna en nuestro cuerpo espiritual manifestado en Vaikunta o Goloka, o teníamos un cuerpo espiritual no manifestado y no teníamos una relación personal con el Señor. Si no teníamos ninguna relación personal con el Señor, ¿cómo podríamos entonces recobrar nuestra conciencia perdida de Krishna? Y en la carta Madhudvisa Prabhu concluye: sé que esta pregunta está surgiendo en toda la sociedad y que está siendo respondida de muchas maneras diferentes. Por favor, oro para ser digno de su respuesta. He buscado la respuesta a esta pregunta en sus libros, pero, incompetente como soy, no logro encontrarla. Para mí es suficiente saber que mi refugio está a sus pies, pero por la consistencia de esta ciencia pura e imperecedera, le ruego que responda esta pregunta en detalle. Si lo desea, podemos imprimir su respuesta y distribuirla a los centros de todo el mundo. Y probablemente esta es la respuesta de Srila Prabhupada sobre el tema más detallada que existe. Esta es una carta que se publicó y la carta se titulaba recibió una carta detallada, se envió a todos los centros de Australia y la zona cercana, Indonesia y todo lo que le llaman Australasia. La carta titulada Kaka Taliya Nyaya, que es la lógica del cuervo y el fruto de tal. Hay un bosque en Vrindavan que se llama Talavana, donde Krishna y Balaram mataron a Dhenukasura y a sus demonios que estaban en forma de asnos y que no dejaban a los paqueritos ir a comer los frutos de tal, que olían muy bien, muy dulces. Entonces es el mismo fruto, la lógica del cuervo y el fruto de tal. Entonces ahora leo la carta de Srila Prabhupada, que es larguita, y no sé con el tiempo cómo estamos, pero bueno, creo que nos pasaremos un poquito del tiempo, pero merece la pena.
Luego, si alguien quiere la carta, se la envío. Nunca hubo ocasión alguna en la que estuviéramos separados de Krishna. Por ejemplo, un hombre está soñando y se olvida de sí mismo. En el sueño, él se crea a sí mismo en diferentes formas. Ahora soy el rey. Esta creación de sí mismo es como el que ve y lo visto. Dos cosas. Pero tan pronto como el sueño termina, lo visto desaparece, pero el que ve permanece. Ahora él está en su posición original. Nuestra separación de Krishna es así. Soñamos este cuerpo y tantas relaciones con otras cosas. Primero viene el apego al disfrute de los sentidos. Incluso cuando estamos con Krishna, el deseo de disfrute de los sentidos está allí. Hay una actitud latente de olvidar a Krishna y crear un ambiente para disfrutar independientemente. En el borde de la playa, a veces el agua cubre la arena de la orilla y a veces hay arena seca. El océano va y viene. Nuestra posición es así, a veces cubierta, a veces libre, justo como en el borde de la marea. Tan pronto como olvidamos, inmediatamente está la ilusión, así como cuando dormimos hay un sueño. Por tanto, no podemos decir que no estamos con Krishna. Tan pronto como tratamos de convertirnos en el Señor, inmediatamente somos cubiertos por Maya. Antiguamente estábamos con Krishna en su lila, o pasatiempo, juego divino. Pero este recubrimiento de Maya puede durar un tiempo muy largo. Por lo tanto, durante ese intervalo, muchas creaciones vienen y van. Debido a este largo periodo de tiempo, a veces se dice que estamos eternamente condicionados. Pero esta larga duración de tiempo se vuelve muy insignificante cuando uno realmente llega a la conciencia de Krishna. Es como en un sueño. Pensamos que ha sido por un largo tiempo, pero tan pronto como despertamos, miramos el reloj y vemos que ha sido solo un momento. Los amigos de Krishna fueron mantenidos dormidos durante un año por Brahma, pero cuando despertaron y Krishna apareció de nuevo ante ellos, pensaron que solo había pasado un momento. Así que esta condición de ensueño se llama vida no liberada, y esto es como un sueño. Aunque según el cálculo material es un periodo muy largo, tan pronto como llegamos a la conciencia de Krishna, este periodo se considera como un segundo. Por ejemplo, Jai y Vijay tuvieron su lila con Krishna, pero tuvieron que descender al mundo material por su pequeño error. Se les otorgó Mukti, la fusión en el Brahma Sayujya, el resplandor impersonal del Señor Krishna, después de ser matados 3 veces como demonios. Esta Brahma Sayujya Mukti no es permanente. Cada entidad viviente desea placer, pero Brahma Sayujya carece de placer, consiste únicamente en existencia eterna. Por lo tanto, aquellos que obtienen Brahma Sayujya Mukti
y no encuentran dicha trascendental, caen para hacer un compromiso con la dicha material, por ejemplo, fundando escuelas y hospitales. Así incluso el señor Brahma sigue siendo material y desea dominar el mundo material. Puede descender hasta convertirse en un germen, pero luego puede elevarse a la conciencia de Krishna y regresar al hogar de vuelta a Dios. Esta es la situación. Así que, cuando digo sí, hay un lila eterno con Krishna, eso significa sobre la evidencia de Jai Vijay. A menos que uno desarrolle servicio devocional completo a Krishna, solo asciende hasta Brahma Sayujya, pero cae de nuevo. Pero después de millones y millones de años de mantenerse alejado del lila del Señor, cuando uno llega a la conciencia de Krishna, ese periodo se vuelve insignificante como un sueño. Porque él cae del Brahma Sayujya, piensa que ese puede ser su origen, pero no recuerda que incluso antes de eso estaba con Krishna. Así que la conclusión es que sea cual sea nuestro pasado, vengamos a la conciencia de Krishna e inmediatamente nos unamos a Krishna. Esa es la conclusión. Vengamos de donde vengamos, vengamos a la conciencia de Krishna e inmediatamente nos unamos a Krishna. Con un hombre enfermo es una pérdida de tiempo intentar averiguar cómo se enfermó. Es mejor dedicar el tiempo a curar la enfermedad. En la cima de un árbol había un bonito fruto tal. Un cuervo fue allí y el fruto cayó. Algunos pandits, grandes eruditos, vieron esto y discutieron. El fruto cayó debido a que el cuervo agitó la rama. No, el fruto cayó simultáneamente con el aterrizaje del cuervo y asustó al cuervo, así que voló. No, el fruto estaba maduro y el peso del cuervo, al posarse, lo rompió de la rama. Y así sucesivamente. ¿De qué sirven tales discusiones? Entonces, ya sea que estuvieras en el Brahma Sayujya o con Krishna en su lila, en este momento no estás en ninguno de los dos. Así que la mejor política es desarrollar tu conciencia de Krishna e ir allí, de regreso a Dios, sin importar cuál sea tu origen. Brahma Sayujya y Krishna Lila, ambos pueden ser posibles. Pero si descendiste de Brahma Sayujya o si descendiste de Krishna Lila, eso sigue siendo un misterio. Lo que decía el verso del Gita, que el alma es asombrosa y que es muy difícil de entender el alma. Pero en este momento estamos en las garras de Maya, así que en este momento nuestra única esperanza es volvernos conscientes de Krishna y regresar al hogar, de vuelta a Dios. La posición real es ser siervo de Krishna, y ser siervo de Krishna significa estar en el lila de Krishna. Directa o indirectamente, siempre estamos sirviendo al lila de Krishna, incluso en sueños. Así como no podemos salir del sol cuando es de día, ¿dónde está la posibilidad de salir del lila de Krishna? Puede haber una nube
El cielo puede volverse muy gris y tenue, pero aún así la luz del sol está allí, en todas partes, durante el día. De la misma manera, porque soy parte y parcela de Krishna, siempre estoy conectado con Krishna. Mi dedo, aunque pueda estar enfermo, sigue siendo parte y parcela de mi cuerpo. Por lo tanto, tratamos de curarlo, sanarlo, porque es parte y parcela. Así Krishna viene él mismo cuando lo olvidamos o envía a su representante. Despierto o soñando, soy el mismo hombre. Tan pronto como despierto y me veo a mí mismo, veo a Krishna. Causa y efecto son ambos Krishna. Por ejemplo, el algodón se convierte en hilo y el hilo se convierte en tela. Aún así, la causa original es el algodón. Por lo tanto, todo es Krishna en el sentido último. Cuando no podemos contactar a Krishna personalmente, contactamos sus energías. Así que no hay posibilidad de estar fuera del lila de Krishna. Pero vemos diferencias bajo diferentes condiciones. Para dar otro ejemplo, en el estanque de agua y en el espejo, el mismo yo está reflejado, pero en reflejos diferentes. Uno es tembloroso, inestable, el otro es claro y fijo. Excepto cuando estamos en conciencia de Krishna, no podemos ver nuestra posición real correctamente. Por lo tanto, el hombre sabio ve a todas las entidades vivientes como las mismas partes y porciones de Krishna. La existencia material es impersonal, porque en esa existencia mi verdadera personalidad está cubierta. Pero debemos pensar que, porque ahora estoy cubierto por esta arcilla, estoy enfermo. Y debemos pensar que debo ocuparme en el trabajo de descubrirme, no preguntarme cómo llegué a estar así. Ahora el fruto está allí. Tómalo y disfrútalo. Ese es tu primer deber. Dios no está limitado por la causa. Él puede cambiar cualquier cosa. Él es la causa de todas las causas. Así que no pierdas tu tiempo con esta caca talilla niaya, la lógica del cuervo y el fruto tal. Srila Prabhupada ki jai. ¿Preguntas o comentarios? La respuesta es bien extensa y clarísima. Independiente de con cuánto seamos capaces de asimilar, pero es una respuesta muy completa. Yo creo que la más completa que hay publicada de Srila Prabhupada. Porque en los significados toca por aquí un poco, otro poco por allá, pero aquí es muy, muy completa. ¿Preguntas? Gracias por terminar de la explicación de ayer, por completarla. Bien, gracias. Gracias por hacer la pregunta que me sirvió para la clase de hoy, al visitar el verso del Gita. Nityangi Devi tiene la mano levantada. Gracias por dejarme hacer la pregunta y también por dar la clase. Bueno, pues mi pregunta, a mí, sobre el asunto este de Vaikunta, la verdad que no me preocupa. Quiero decir que no me pongo a reflexionar sobre ello,
Pero sí que el asunto de las discrepancias que estaba mencionado ahí también en el significado. Bueno, no, perdón. Es que tengo dos preguntas. Voy a la segunda mejor. Luego, si tengo oportunidad, ya pregunto de esta. Pues es acerca de la misericordia del devoto puro, que lo ha mencionado también a lo largo de la explicación así que ha dado, ¿no? Yo quería a ver si nos podía explicar cómo funciona la misericordia del devoto puro y cómo conseguirla. Muchas veces escuchamos que es a través de escuchar sus instrucciones y seguirlas. Pero ahí, ¿dónde está, digamos, la intervención en sí del devoto puro? Porque, digamos, de alguna manera, a través de Paramatma se comunica al devoto puro que hay una persona que está siguiendo sus instrucciones, una persona concreta que sigue sus instrucciones, o es algo, porque claro, no debe de ser algo mecánico, será algo personal. Entonces, si nos podría como explicar cómo funciona. Yo una vez le pregunté a un Swami, que en aquel entonces Swami Jagadish Maharaj de aquel entonces, le pregunté acerca de los semidioses, cómo los adoradores de semidioses hacían sus peticiones y cómo se enteraban de las peticiones que le hacían sus devotos. Y él dijo, es a través de Paramatma, que él, Paramatma les dice, les informa. Y entonces yo quería saber también si la misericordia del Guru Parampara, por ejemplo, si tratamos de cómo conectar con Bhaktivinoda Thakur o con Srila Prabhupada, a través de seguir alguna instrucción que dan, pues si ellos, ¿cómo se enteran de que nosotros estamos refugiándonos o buscando su... Sí, ¿de qué manera no es esto algo mecánico, nada más seguir una instrucción así como genérico, sino que es personal? No sé si me he explicado. Sí, a ver, o sea, hay varias formas de responder, pero una que me viene es que si por ejemplo uno está metido en un pozo y alguien va y le tira una cuerda, porque la intervención del devoto puro es así. El devoto puro nos tira la cuerda de las instrucciones de Krishna y nos dice, agarra la cuerda y se sube. Esa es la misericordia del devoto puro. Luego, si agarramos la cuerda o no, es nuestra prerrogativa. Si agarramos la cuerda y subimos, pues naturalmente el que nos ha tirado la cuerda, que está ahí para apoyarnos, va a ver que estamos subiendo. Lo va a ver el maestro, lo va a ver porque el maestro espiritual ve cuando los discípulos siguen o no siguen las instrucciones. ¿Verdad? Hay cosas que se ven que son muy claras. Sí. Pues no lo tengo clara, porque si por ejemplo no estás como contigo, ¿cómo lo ves? Se refiere a devotos que no vean a su maestro espiritual hace 10 años. Ah, vale. 5 años. ¿Cómo sabe ese maestro espiritual si el devoto está avanzando o no? Está siguiendo. Bueno, por eso hay que comunicarse, ¿no? Tiene que haber comunicación. Pero si no hay comunicación no pasa nada, porque el maestro espiritual, esto salió, me parece que salió aquí en la clase que dimos la vez que estuve hace 3 semanas, que di una clase, estuve 2 días de paso, salió el tema del Samasti Guru, el del Vyasti Guru, el Guru universal y el Guru personalizado, como Krishna en última instancia es el Guru universal y el maestro espiritual actúa como representante del Chaitya Guru, el Paramatma, que es el Guru universal. Por lo tanto, incluso si no lo sabe en ese momento, no es una cuestión de saber en el plano cognitivo del mundo de Maya, sino que es una cuestión del saber en la trascendencia. El Paramatma lo sabe bien y por lo tanto revela lo que tiene que revelarle al maestro espiritual personalizado. Si le tiene que revelar, tu discípulo está haciendo el tonto, dile algo,
puede que le diga algo conscientemente o inconscientemente de los detalles, de las tonterías que está haciendo, pero no necesita saber las tonterías que está haciendo para dar una instrucción que le pueda ayudar. ¿Me explico? O sea, a veces ocurre eso, o si no el Krishna puede actuar a través de un Shiksha Guru. El Guru, el Diksha Guru o el Shiksha Guru principal, en un momento determinado, no está cerca, por las razones que Krishna haya dispuesto, pero tenemos Shiksha Gurus que nos instruyen. Y esos Shiksha Gurus pueden ser más formales o menos formales. Muchas veces la instrucción nos llega por el Shiksha Guru del orador que está dando la clase de Bhagavatam, que puede ser el orador de turno. No es necesariamente mi Shiksha Guru, sino que es el orador o la oradora que le ha tocado dar la clase de Srimad Bhagavatam y nos dice algo que nos abre los ojos. Y era justo lo que necesitábamos escuchar. Y ahí nos está hablando Krishna, que es el Paramatma, nos está hablando y él sí sabe lo que ocurre. El maestro espiritual iniciador e instructor puede saber más o menos en el sentido convencional, pero como está conectado con Krishna, sabe lo que tiene que saber para servirle. ¿Me explico? O sea, el Krishna, él está actuando, como dice Krishna Arjuna en la Bhagavad Gita, Nimitta matram bhava savesachin. Tan solo conviértete en un instrumento en la contienda. Entonces simplemente hay que ser instrumentos. Cuando predicamos somos instrumentos y entonces Krishna utiliza a cada devoto según corresponda, utiliza a cada maestro espiritual personalizado según corresponda para ayudar a almas condicionadas según el deseo de estas almas y según el deseo también de Krishna y de los devotos para liberarlas. Todos esos factores están ahí presentes y hacen que la misericordia de Krishna llegue a través del maestro espiritual, o como dice el primer verso del Chaitanya Charitamrita, Vande Gurun, en plural, a través de los maestros espirituales. ¿Responde eso a la pregunta? Sí, y eso que usted ha dicho incluye también a los partidos, a los que ya partieron de este plano, como Srila Prabhupada y otros acharyas. ¿De que ellos puedan intervenir? Sí, claro. Pueden intervenir. Son las almas liberadas. Si Krishna las apodera, pueden intervenir de la manera que Krishna organice. A veces Srila Prabhupada se le ha aparecido a alguien en sueños. También el dicho de Srila Bhaktivinoda Thakur, razona mal el que piensa que los Vaishnavas mueren cuando los Vaishnavas están viviendo siempre en el sonido. El Vaishnava muere para vivir y mientras vive propaga el santo nombre a su alrededor. Y el sonido que el Vaishnava deja en sus instrucciones, muchas veces compiladas en forma de libros, nos permiten acercarnos a Krishna. Como por ejemplo, Srila Narottam Das Thakur dice, Rupa Raghunatha Pade Hoive Akuti Kabehama Bhujavo Seyugala Priti, que cuando yo estudie con ganas los libros de los 6 Goswamis, entonces tendré acceso a Vrindavan, porque los Goswamis revelan esa relación de amor entre Radha y Krishna, entre Krishna y sus devotos de Vrindavan,
a través de los 6 Goswamis. Entonces tenemos la revelación de esta manera, y ellos han partido físicamente, pero siguen vivos en su sonido, en su instrucción que dejaron en forma escrita y que podemos cantar, y al cantar esos versos de los Goswamis estamos cantando su sonido. Puede que no tengamos la buena fortuna de escuchar su voz de su boca de loto en su forma Vapu, cuando ellos estaban ahí hace 500 años en Vrindavan, y como almas afortunadas pudieron escucharles, pero sí podemos escuchar los versos que ellos compusieron y cantarlos, escucharlos con otros, de los labios de otros devotos, y compartir de esta manera. Entonces siempre no hay límites para la llegada de la conciencia de Krishna. Desde Krishna al alma condicionada no hay ningún límite. ¿Alguna última pregunta o comentario que queráis hacer? Vale, Hare Krishna. Bueno, cuando se manifestó esta pregunta, a mí me venía también que en el nivel de la conciencia todo está interconectado. Así incluso los semidioses saben lo que hacemos todos. Hay una relación intrínseca de cada uno. Nosotros nunca hay una separación. Entonces, hay personalidades que nosotros no entendemos la dimensión de sus potencias, pero ellos tienen. De hecho, yo me acordaba también que dice que cuando tú visitas a Yamaraj, él sabe exactamente, nada más mirar qué has hecho a lo largo de toda tu existencia. O sea, esos poderes, esas potencias están en las almas que están completamente liberadas. Entonces, no hay, como muy bien expresó usted, no hay limitaciones. A veces vemos todo un poco porque desde la perspectiva del cuerpo, pero en el nivel de la conciencia, Krishna, no estamos separados, nunca. Y él sabe consciente cada detalle. De hecho, hay un dicho que me decía siempre mi madre, que para mí me ayuda mucho, que es que el que bien hace y mal hace, para sí lo hace. Es decir, tú mismo eres el receptáculo de tus propias acciones. Entonces, hay muchos testigos, nunca puedes esconderte. Y entonces ahí es donde uno por eso es difícil de entender cómo podemos recibir la conexión del parampara, porque tú tienes que estar conectado con alguien que sí está conectado. Y entonces inmediatamente, como la luz, cuando tú te enchufas, todo viene. No sabes cómo tiene que pasar, por dónde tiene que pasar, pero ahí te recibes la luz. Tú mismo eres el receptáculo de la luz. ¿Por qué? Te has conectado. Entonces, claro, si uno, usted muy bien expresó, si uno toma la misericordia, si uno lo coge, automáticamente esa potencia de la misericordia vas a percibir tú mismo. Es algo que no es algo físico, es algo en el nivel de la conciencia, que es iluminadora, siempre inmediatamente lo percibes con toda claridad, no hay engaño. Bueno, era un poquito en esa dimensión. Bien, buen comentario. En el sexto canto del Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada comenta cómo Yamaraj tiene conexión directa con el Paramatma.
y menciona a los semidioses como testigos, el sol, la luna, el aire, porque los dévatas controlan. Si controla Vayu, Vayu está por todos lados, ve lo que hacemos, porque hay aire por todos lados. Incluso si yo me escondo y hago algo a escondidas, Vayu está ahí viendo lo que hago. Y en la mente Chandra, el semidios de la luna, controla, es el que rige la mente. Por lo tanto, también tiene acceso. Son todos testigos de las actividades físicas, verbales y mentales de las almas encarnadas. Todo está muy bien expresado, todo está sincronizado de esa manera. Muchas gracias, lo dejamos aquí. Srila Prabhupada ki jai, Grantha Raj Srimad Bhagavatam ki jai, Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande. Hay un comentario que ha escrito Danuka que dice que se puede mandar. Apágalo de ahí para que se escuche mejor. Lo que dice, que ha dicho, a ver dónde está el comentario, que si podía mandar la carta esa de Prabhupada. Eso, yo también. Yo la puedo mandar, sí. Me decís dónde la mando y yo la mando. Pone Danuka Das, dice, por favor, ¿puede enviarnos la carta que acaba de leer? Sí, yo la puedo mandar tal como la presenta, porque Kurma Prabhu pone algunas cosas en medio que yo no he leído, pero lo voy a mandar como está publicada en el libro. ¿Y eso se puede mandar a través de un WhatsApp? Sí, se puede mandar, sí. Si usted que tiene mi WhatsApp, ¿te lo Sí. envía? Yo os lo mando, sí. Nunca había leído esa carta. Así Tan explícito. Yo la había leído hace tiempo, pero no la encontraba. Está por ahí en el Vedabase. Pero sí, Bueno, yo la había leído una vez, la había leído. lo que usted mencionó en la clase es eso, que la ha debido publicar Kurma Prabhu en su libro y así se ha hecho más visible, ¿no? Más relevante. La has puesto muy bien. La verdad es que yo cuando la escuché el otro día también me quedé muy impactada. Lo bien presentado. Yo la había leído hace muchos años, pero no la encontraba. Entonces